Buenas noches, gracias por acompañarnos. Es este momento de celebración, otro más, en el que vamos a presentar el catálogo del 26º Premio Figari, que otorga el Banco Central del Uruguay, otorgado en este caso a nuestro amigo aquí presente, Juan de Andrés. Nos acompañan Analía Sanleris, artista, colega, amiga de la casa, que bueno, va a hablar ella sabe lo que va a hablar. Y la curadora de la exposición, María Eugenia Méndez, que bueno, también nos va a iluminar sobre sus criterios curatoriales. En este catálogo trabajó mucha gente, pero quisiera destacar el trabajo de diseño gráfico de Leticia Sereno, que está por allí, y que realmente fue un trabajo en equipo con el fotógrafo Pablo Bieli, con el que estamos muy contentos, muy conformes con todo el trabajo, y bueno, es un motivo más de orgullo, porque creo que si bien la obra de Juan no se presta fácilmente a la imagen fotográfica, no hay nada como contemplarla directamente, el catálogo ha tratado de respetar en su diseño y en su concepción una idea estética que es también la de Juan, en el sentido del orden, el equilibrio del diseño y en la armonía. Solo me queda agradecerles, darles la bienvenida y es un momento también para comentarles que la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein, está en el extranjero y manda un fraternal saludo al artista y se disculpa porque no puede estar. Lo mismo que autoridades del Banco Central del Uruguay, que en este momento están inaugurando una muestra sobre los premios Figari en San José. Hechas las menciones del caso, le paso el micrófono a Analía. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada quería agradecer al director del museo, Pablo Tiago, por la invitación, y a María Eugenia, que me hayan convocado a formar parte de la presentación del catálogo. Por un lado es algo que me halagó, por otro lado me puso en un compromiso, y bueno, como lo mío no es el don de la palabra, me tuve que hacer unos apuntes y decidí un poco hablar más bien de Juan como persona y como amigo. Esta invitación me pareció una muy buena oportunidad para sentarme a pensar sobre él, ¿no? Sobre su obra, cosa de que ahora no voy a hablar porque sabemos que Juan es un maestro, pero sobre todo sobre el vínculo que fuimos construyendo en este tiempo, que en realidad comenzó hace relativamente pocos años, y ver cuáles son los puntos en común para que hayamos podido construir esta relación como tan estrecha, ¿no? Compartimos muchos cafés, almuerzos, visitas en ambos talleres, salidas, exposiciones, almuerzos de vuelta, conversaciones, largas caminatas que se iban demorando durante muchas horas. Muchas veces íbamos a una exposición, a comer, y después nos íbamos a tomar un café lejos y hacíamos todo eso caminando. Juan es una persona muy crítica, con opiniones muy interesantes, siempre se siente la reflexión detrás de los temas, ¿no? Y con una capacidad de poner en palabras ideas muy complejas, siempre con mucho sentido del humor y creando calidez, con una flexibilidad que le permite estar en ámbitos muy diferentes, algo que generalmente no es fácil. Creo que es la actitud que él tiene en el trabajo, algo que compartimos, y el poder charlar sobre eso y cómo vivimos cada uno en nuestras horas de taller.
Es muy importante destacar la postura de él. Juan es un claro ejemplo de una persona exitosa, en el mejor sentido de la palabra, pero con unos principios fuertes que están a contrapelo del ruido y de la moda. En los altibajos creativos y con el imperativo neoliberal de rendimiento, muchas veces uno se pregunta sobre el sentido del trabajo. Dudamos, esa información que nos viene de afuera, de forzarnos a buscar lo nuevo, lo novedoso. Eso genera muchas veces desasosiego, inquietud, salirnos de nuestro propio centro. Pero muchas veces eso nos encuentra en el taller con una maderita vieja, una tela recortada, una mancha y un papel que de alguna manera nos hace una guiñada, y ahí tenemos como un sentimiento de que algo puede venir. Y bueno, es ahí donde estamos como jugados, y ahí es donde aparece algo que es importante, y es el misterio, ¿no? El misterio, porque en esta tarea hay cosas que no sabemos y que en definitiva no podemos poner en palabras. La permanencia en el taller hoy en día está como muy desvalorizada por la búsqueda del reconocimiento y del éxito personal. En el caso de Juan, él no se deja engañar saliendo a la búsqueda de nuevos estímulos ni de la novedad. Yo admiro cómo él acepta humildemente la tarea del taller y su convicción de que es ahí el lugar donde tiene que estar, de que ese es su camino. Y bueno, después recibimos un breve mensaje de una amiga de Juan de Cataluña, que después lo va a leer Tiago. Después, sí. ¿Está prendido o no? Igual me escuchan o necesitan. No, prendelo, sí. Hola, ahora sí. Bueno. ¿Cómo es? Ahí. Bueno, las imágenes van a ir pasando mientras voy hablando un poco sobre este proceso de investigación que comenzamos cuando Juan estaba allá todavía en Barcelona y le comunican que había ganado el premio Figari. Ahí justo pasaron dos imágenes, que eran Naimán Antunes y Carlos Llanos, que fueron los maestros de Juan, y que ellos se formaron en una visión que proviene de las enseñanzas de Joaquín Torres García. Y eso se va a seguir viendo a lo largo de la obra de Juan, en las distintas etapas, pero también hay una búsqueda de liberarse un poco de eso para encontrar su propio lenguaje. Cuando empezamos este proceso, cuando Juan ya estaba aquí en Montevideo, el entrar en su taller y ver todas esas obras fue hermoso, porque es como descubrir todo el mundo de Juan. Y Juan es muy generoso en ese sentido. Él no tiene problema en compartir, ya sean sus búsquedas, sus propios cuestionamientos. Y enseguida empezamos a charlar, no es la primera curaduría que me toca hacer para él. Y gracias a ese trabajo previo había bastante camino allanado para este catálogo. Pero fue muy interesante el ver obras que nunca se habían mostrado, que eran de la primera etapa formativa, que son las que aquí en la exposición están en la primera sala, donde se ve esa formación transmitida por sus maestros. Que en un primer momento, de lo que me fue contando Juan, bueno, la búsqueda era entender qué era la pintura, ¿no? Y que iba más allá de un intento de copiar la realidad. Era otro el camino, era poder entender qué era la pintura y poder generar una creación a partir de eso. Y allí ya toma contacto con lo que es el principio de estructura, que es uno de los principios filosóficos que Juan va a desarrollar a lo largo de toda su producción. Y estructura, voy a parafrasear a Torres García, significa que en el fondo de todo reside la unidad. Y va un poco por ahí para los artistas que siguen esos preceptos,
el entender la obra como una unidad. Si no hay una unidad compositiva, no hay obra. Y algo que mencionaba Analía, que es la postura de Juan ante su propio arte, ante su oficio, que él lo hace no solo con una responsabilidad muy grande, una seriedad al respecto, sino también con una profunda fe en lo que hace. Y eso también entiendo que viene de sus maestros, que fueron de la Escuela del Sur. Bueno, provenientes, porque en realidad Daimán fue alumno directo de Torres y Carlos Llano ya entró por los años 50 cuando Joaquín Torres García ya había fallecido. La obra de Juan, que en esa etapa formativa tiene características, bueno, de que se ve la estructura explícita, hay estudios de bodegón que eran muy comunes, no solo arreglados con la sección áurea, sino también con el ejercicio de plano de color y línea, que hay una búsqueda de una síntesis muy grande, partiendo del natural. Pero Juan además hace artes aplicadas, que son rejas, cajas con repujados en metal, que al día de hoy no sabemos dónde hay piezas de ese tipo, pero sí pudimos conseguir para la exposición una obra que es un gran repujado de metal, que está exhibida, que está en el catálogo, que es de aproximadamente el año 65, que tiene que ver con esa visión también de la época de su formación, de que el arte tenía que estar en todos lados, no solamente en los cuadros. Para el artista el arte era el medio, su vida, y eso se traspasaba a todo, a los objetos cotidianos. Eso también tiene que ver con las antiguas culturas, que también fueron influencia de la corriente constructivista. En ese sentido, hay obras aquí en el catálogo que tienen la presencia de formas que nos remiten a culturas precolombinas. Y el caso de El Cobre, que va a aparecer ahora en breve, ahí vemos un plano de color y línea, con una paleta de colores restringidas, y ahí un cuadro que vino desde 33, que tienen que ver con esa influencia precolombina. En ese sentido, esa obra pertenecía a una colección privada, nunca se había mostrado en una exhibición pública. El cobre. El cobre, sí, privado. Se puede ver la influencia, ¿no? Y ahí se ven otros objetos que no se sabe dónde están en este momento. Pero Juan, con un espíritu inquieto, y creo que es parte de todos los artistas de verdad, digamos, no se quedan en una sola cosa, sino que siguen creando, y como todo lo que es vivo se va transformando. Y eso implicó que él fuera por un camino de una búsqueda de una nueva estética, que también fue un resultado, no es solo una búsqueda, sino que el estar trabajando constantemente hace que vaya cambiando su producción. Y pasa por una etapa que es, yo la denominé onírica metafísica, porque hay una gran carga simbólica, pero también hay como un entorno de paisaje, si se quiere, que nos remite a lo metafísico. Dura unos pocos años, porque ya después Juan empieza a trabajar en los murales, que la mayoría están en 33. Hay murales en arenisca, también pinturas al fresco. La pintura al fresco lo había aprendido con Daimán Antunes. Y en 33, me acuerdo, en un momento tuve que viajar por otra exposición y me hicieron todo un tour sobre Juan. Tienen un friso en la iglesia muy importante, que está hecho en hormigón vaciado, y en el Banco de Previsión Social también hay un mural que es con arenisca sobre cerámicas, hay un revestimiento cerámico
que también opera como forma dentro de lo que es el gran mural. Y bueno, ya después sucede que Juan tiene que viajar a España. Bueno, estaba el periodo cívico-militar aquí. Juan se va a buscar nuevas oportunidades y empieza a coexistir con el medio y con lo que estaba sucediendo allí. Habían otras estéticas y Juan empieza a descubrir todo un mundo. Y también se empieza a conocer coterráneos que estaban allí también. Y coincide con Barcala, coincide con Augusto Torres, El Sandrada. Y su obra empieza a cambiar notoriamente hacia una estética que empieza a vislumbrar lo que sería su producción que lo caracteriza. Entonces ya estamos hablando de los años 80, donde aquí en la segunda sala pusimos algunas obras, son las más pequeñas, pero hay algunas obras que empiezan a romper con la idea de estructura ortogonal. Hay un ordenamiento por color, por formas, y aparecen diagonales muy acusadas. Y eso tiene que ver con la influencia del arte povera y del minimalismo, que también empieza a interesarle a Juan. Las obras empiezan también a tener contenidos filosóficos que a Juan le empiezan a interesar y que empieza a trabajarlos dentro de lo que es la manifestación estética. Por ejemplo, él trabaja su producción en adelante, empieza a trabajar con el principio de polaridad, que es el principio de dualidad, ¿sí? Donde los contrarios se necesitan, que eso son principios universales en realidad, ¿no? Como está la luz, está la oscuridad. Y bueno, en la obra de Juan él contrapone, por ejemplo, planos más grandes y lisos, depurados, mucha austeridad, con sectores en las composiciones que son más cargados, con más elementos, contrapone el hueco con el plano. Incluso en algunas obras se ve que hay algo así como de misterio, si se quiere, porque deja ver ciertos huecos en la composición de esas obras que empiezan a funcionar también como una especie de caja, ¿no? Donde hay elementos que empiezan a operar. Esa producción en los años 90 continúa variando y ahí es donde empieza a verse el estilo de Juan que todos conocemos y que, bueno, ocupamos aquí la sala principal con la mayor cantidad de obras de la etapa que todos conocemos. Y esas obras donde sigue desarrollando principios filosóficos, cada vez se van depurando más. Y aparecen algunas obras donde el formato regular, rectangular, digamos, se rompe, porque bueno, juega con algunas curvas, algunas diagonales, pero sigue en esa depuración. Yo creo que la obra de Juan, si uno la ve así retrospectivamente, va a ver que cada vez Juan va eliminando elementos para una síntesis mayor. Y bueno, pusimos en la exposición, están en el catálogo, obras que son articuladas, que tienen bisagras, que siempre se mostraron colgadas en pared, y para esta exposición, dialogando con Juan, pensamos que era interesante mostrarlas de otra manera, donde la articulación se viera realmente. Y es como ese develar, ¿no?, de lo que es la obra, porque es una caja que se abre. En ese sentido sigue igual contraponiendo lo dual, ¿no?, entre el plano de color. Los colores de la paleta de Juan son muy austeros, ¿no?, donde predominan los colores cálidos, colores muy tenues, muy suaves, y deja ver en algunos sectores la materialidad, que para Juan es muy importante, porque lo considera a la materia como sensual.
y eso para él en su composición es vital. Entonces contrapone huecos, lo que puede ser un lino, un lienzo, la propia tela pintada o la madera pintada, y lo que es la línea. Si ustedes observan con atención las obras, la línea aparece como un elemento muy sutil pero indispensable. Y en estas obras vuelve a aparecer la estructuración ortogonal, pero ya como si hubiera pasado por el tamiz de lo que sería el espíritu de Juan, ya encontrando no solo su propio lenguaje, sino ese tamiz que permite eliminar todo lo que no es necesario, digamos. También presentamos obras que estamos acá viendo algunas, que son los collages. En 2020 acontece la pandemia, que todos tuvimos que estar encerrados, Juan no fue la excepción, y empezó a trabajar en formatos pequeños, que ya venía trabajando, pero desarrolló toda una nueva serie donde los collages empiezan a trabajar el concepto de lo aparente y lo concreto, que también tiene que ver con su formación, y donde resignifica la imagen a partir de fotografías que toma de sus propias obras o de texturas y que las utiliza para hacer collage. También seleccionamos para la exposición y para el catálogo unas 3 esculturas que son de acero corten. Una es pulida, las otras tienen la pátina del óxido. Esas esculturas son en formato pequeño, las hizo así porque bueno, estaba en periodo de pandemia, esas las hizo en 2021, si mal no recuerdo. Y bueno, la pandemia, como a todos, nos hizo estar un poco más en introspección, y bueno, Juan desarrolló todo lo que era esa serie en formatos más pequeños. Pero pusimos una imagen que hace un ratito pasó por acá en la pantalla, que es una escultura que está emplazada en San Boi de Llobregat, no sé si lo pronuncié bien, que tiene 12 metros de altura. Y entonces contraponemos lo que es la imagen, porque no puedo mostrar la escultura, con las esculturas de tamaño pequeño, que aunque uno las ve y dice, bueno, son tamaño pequeño, en realidad ya muestran la visión de monumentalidad de la obra de Juan. Que para llegar a eso se necesita mucha depuración, mucha síntesis. Los planos articulados juegan además con los huecos como formas, y además en la exposición hacemos el contrapunto en que la primera sala tiene una obra en cobre, que es de los primeros metales que él realiza, con los últimos metales que estuvo trabajando de 2021, que son las esculturas. Entonces, en lo que es el catálogo, pasamos por todas esas etapas, tratando de analizar no solo elementos que tenían que ver con lo que le iba sucediendo en su vida, sino tratando de analizar lo que era la obra y pasando por lo que eran los conceptos filosóficos que él iba abordando. Porque incluso en algunas obras, si ustedes ven, hay una que está cerca, aquí saliendo, la van a ver con mucha presencia de blanco. Es de una serie donde Juan estaba abordando el principio de vaciedad, que tiene que ver con la filosofía oriental, que para los estudiosos, no soy tan erudita en eso, pero las grandes pinturas chinas tienen grandes espacios en blanco, porque para ellos es muy importante, ya que ahí en el vacío es donde se crea, y no solo se crea, o sea, la idea de creación, sino el propio pensamiento filosófico, o sea, el pensamiento elevado, surge también ahí, en el vacío. Y bueno, Juan, nutriéndose con todos esos pensamientos y filosofías y distintos conceptos, él aborda y va depurando su obra, y bueno, todo esto tratamos de que se viera reflejado en el catálogo. No sé si tienen alguna consulta.
Capaz que podemos aprovechar que tenemos al artista. Digo que capaz que podemos aprovechar que contamos con la presencia del artista para hacer un diálogo entre todos, algo que él quiera hablar. Sí. No, mira lo igual. Era un poco la idea que teníamos. Y para romper el hielo yo voy a hacerle una pregunta. Tenemos un micrófono inalámbrico que podemos enseguida pasar. Yo digo, está bastante clara la exposición, más que clara, digo, la exposición de María Eugenia, pero igual hay algo vivencial que me gustaría que nos contaras. Me refiero, pensando en estas épocas y en estos aniversarios que estamos viviendo tan peculiares, ¿cómo fue la experiencia del exilio? Que no obviamente influyó en tu arte, pero también en tu vida, en tu forma de vida. ¿Cómo viviste esa, no solo el hecho de tener que emigrar a España, sino después de la decisión de retornar, ¿no? Estás un poco acá y un poco allá. Pero me gustaría que nos comentaras un poco, si querés, si te parece, la experiencia de esa el primer momento del exilio, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bueno, buenas noches a todos. El tema del exilio, como a todo lo que tuvimos que salir del país por las circunstancias que se daban en aquel momento, en lo que tuvo que ver conmigo, me sirvió indudablemente como con un gran cuestionamiento en lo que tiene que ver con lo que estaba haciendo. El ver, como decía Eugenia, enfrentarme a obra directamente, que mucha obra de distintas corrientes las vemos acá por reproducción, pues fue un encuentro a nivel de museos y a nivel de exposiciones individuales en centros, tanto de Barcelona como en París y en otros lados. Un cuestionamiento de la obra que estaba haciendo, y ese cuestionamiento me llevó a una serie de análisis en el cual fui hilvanando lo que yo tenía como raíz, diríamos, aprendida o elaborada en base al constructivismo torreversiano, lo fui, diríamos, agrandando o tratando de hacer mi encuentro. Alguien dijo por ahí, dice, de tanto construir, me terminé construyendo a mí mismo. Es una frase muy bonita esa. Y a mí me pasó algo de eso, o mejor dicho, me pasó eso. El hecho ese del exilio me ayudó a construirme a mí mismo. Es decir, ese construirme a mí mismo para mí tiene un significado que es el siguiente: que la representación, diríamos, de la obra al cual se llama abstracta, no la siento como obra abstracta, es simplemente un título. Toda obra es simbólica. Es decir, el arte abstracto tiene un contenido, es decir, simbólico profundo, y todo el arte tiene un simbolismo. Es decir, Baudelaire decía una frase muy interesante: el mundo visible no es más que un depósito de imágenes y de símbolos. Digo esto en el sentido de que yo, si bien venía de un Torres García con símbolos formales, diríamos, elementos formales,
lo mío pasó a otros símbolos, que son los símbolos que tienen que ver con esa inclinación, diríamos, ese gusto que fui encontrando con la estructura y sobre todo con los materiales. Cada material tiene una simbología, aunque nosotros desconozcamos esa simbología, y ahí fui construyendo la obra. Una obra en la cual hay una parte racional mía, pero lo que yo desconozco, o todo individuo desconoce, es el contenido del subconsciente, en lo cual nosotros no podemos saber en absoluto. Decía que el resultado es un resultado de una obra que en el fondo tiene un gran simbolismo. Es decir, toda obra llamada abstracta no puede ser de otra manera que haya un simbolismo. ¿Por qué? Porque estamos, nuestra mente, todo nuestro ser, vivimos una cantidad de circunstancias como seres humanos, aquí, allá, a lo que sea, y eso luego es transmitido de esta manera, en este caso, cuando se habla del arte, el arte abstracto, sea la corriente que sea, estamos hablando de un arte de contenido simbólico, al cual, en el caso mío, desconozco, pero que en realidad es la forma del lenguaje mío en el cual llegué a encontrar para poderme expresar. Yo creo que eso ha sido una de las cosas importantes que me sucedió, diríamos, el choque o el enfrentamiento, y darme cuenta de que yo pertenecía a lo que se puede denominar una familia en la cual está el neoplasticismo, está determinadas corrientes que están muy interrelacionadas entre sí. Y eso fue una cosa interesante que hasta ese momento yo no la había tenido conciencia. De tal manera que lo mío está enclavado en algo al cual todos estamos en lo mismo, cada pintor es eso, que el arte viene de un hecho de tradición. Es decir, nosotros pertenecemos a un proceso de tradición. Fuera de la tradición no existe nada. Dentro de la tradición está todo dado. Si nosotros recorremos toda la historia del arte, vamos a ver que está una cosa, diríamos, Torres García, por ejemplo, viene del neoplasticismo y los elementos, diríamos, las culturas precolombinas y todo lo que tiene que ver con América Latina. Ahí se ensambla, diríamos, el concepto, diríamos, que Torres plantea. Y si vamos para atrás, vemos que, por ejemplo, el cubismo es la resultante de la construcción que parte de Cézanne, es decir, que Cézanne y todos los postimpresionistas retoman el dibujo que se había perdido en cierta medida con el impresionismo, en contraposición al academicismo que se estaba dando. O sea, que una cosa, es decir, trae a la otra en forma contestataria en algunos casos, y en otra es por un proceso lógico que se va desarrollando. Lo mío tiene un proceso, que decía Eugenia, que está muy relacionado con lo que plantea ella, ¿no? Y lo que termino de decir. Creo que eso fue lo más importante que puedo decir. No quiero aburrir tampoco con teorías o formas de dar, que es un poco aburrido, lo que sé. ¿Sí? Yo creo que lo que importa es la obra en sí, y es el encuentro del espectador con la obra. Mi obra no le pongo título. ¿Saben por qué no le pongo títulos? Porque la obra no representa
no representa, diríamos, absolutamente nada de la realidad, sino que representa mi interior, es decir, la suma de valores morales, sensibles, emocionales de lo que soy yo. Entonces, yo no puedo poner un título a una obra que tenga relación con la realidad, porque estoy mintiendo, porque estoy dirigiendo al espectador a creer una cosa en la cual ni yo mismo soy consciente. Entonces mi obra la numero, le pongo letras, números, de tal manera que no doy pistas. La única pista es la obra y el espectador enfrentado con ella. Entonces, ahí aparece el encuentro de la obra y el espectador con sus antecedentes emocionales y de vida en sí, enganchando con la obra, esa relación con la obra. Es un poco lo que puedo decir. Gracias, Juan. Esto que decías de que el arte abstracto también es simbólico, que guarda los símbolos, me hizo acordar a una anécdota que contó el Vasco Randonea en la Escuela de Bellas Artes, contaba, y nunca pude ratificar la anécdota, pero debe ser cierta. Él decía que habían, Mondrian pintaba, siempre pintó de un modo en cuadrículas, ¿no? Ortogonales, y Theo van der Rohe, otro de los neoclasicistas, un día incluyó una línea oblicua, y Mondrian no le habló como por 2 semanas, una cosa así. Y yo siempre me preguntaba por qué esa alevosía, ese resquemor por una decisión puramente formal y plástica. Pero bueno, va un poco en lo que tú estás diciendo, ¿no? Es lo que simboliza un ataque al orden que Mondrian tenía tan incorporado a su propia vida. También hay una descripción de Mondrian que hace Torres García, Historia de mi vida, que es maravillosa, que lo pinta cómo se vestía, cómo se arreglaba, cómo vivía, cómo era absolutamente ordenado, meticuloso y prolijo, que bailaba, sin embargo bailaba también. Bueno, era una anécdota para aportar algo. Podríamos quizás leer el texto que mandó Charo y ¿lo tenés en el teléfono? Contá un poco quién es y cómo fue que lo envía. Charo Gálvez es una artista que vive en Cataluña, amiga de Juan, y vino acá a acompañar a Juan cuando le dieron el premio para estar en la exposición. Estos días justo me comuniqué con ella y le pregunté si querría mandarle un mensaje a Juan, y bueno, me dijo que sí. Así que bueno, ella escribe haikus, así que le mando 3 a Juan y se los voy a dar a Tiago, que lee muy bien, que es lo suyo, parte de lo suyo. Charo estuvo durante el montaje de la exposición y también hizo sus aportes en ese sentido. El haiku, bueno, me imagino que la mayoría de ustedes
conoce, es un género de poesía nipona que se estila en Japón, pero que se ha hecho también, se ha vuelto, se ha cultivado también por estos lares. Tiene una métrica muy rigurosa, son 3 versos, 5 sílabas el primero, 7 el segundo central y un remate con un verso de 5 sílabas. En la tradición japonesa está relacionado realmente con las estaciones. Estos haikus que manda Charo son, diría, neoplasticistas, porque son de una gran abstracción y remiten obviamente a la obra de Juan. Paso a leerlos. Vacío, lleno, música silenciosa, oscuro, claro. Paleta sobria, equilibrio, construcción, rectas y curvas. Ritmo, medida, madera, tela, papel, dual, concreto. Bueno, como verán, son imágenes casi abstractas, pero también cargadas de símbolos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Por favor, tenemos un micrófono libre. ¿Cuánta timidez? ¿Quién se lo va a animar después de hablar de que habló él? Bueno, sí, Graciela. Me tiré con la pregunta. Gracias. La verdad que espectacular la conversación, me encantó. Y a veces me queda la duda porque venimos de una tradición, digamos, de maestros. Cuando vemos un artista y otro, se refieren siempre a sus maestros, es como el origen. Después crecieron, renovaron, hicieron nuevos caminos, exploraciones, pero siempre hay una marca del maestro. ¿De quién fue alumno? ¿De quién fue alumna? Más hombres que mujeres, ¿no? Entonces yo le pregunto a Juan, ¿tenés la necesidad, tuviste la necesidad de tener alumnos, de tener otras generaciones jóvenes contigo al lado? No, esa parte no la conozco. Y a veces los artistas hoy como que no se sienten con el gran sombrero de maestro, que es como una cosa grandilocuente, pero también lo son, porque guían a artistas más jóvenes que buscan también su propio camino. Entonces me parece como que en estas generaciones como que estamos un poco huérfanos de esa lógica de la maestría que ayuda a buscar los caminos de otros, ¿no? Gracias. Bueno, en el caso mío fui profesor de secundaria de expresión plástica, de dibujo, y luego en Barcelona me pidieron de formar, diríamos, un taller municipal y dirigirlo, y al cual justamente en Sant Boi de Llobregat, una ciudad con 80 o 90 mil habitantes más o menos, en el cual conformé un taller y un grupo al cual empecé
empezaron a trabajar y desarrollaron todo un trabajo en función, diríamos, un poco de la corriente que yo venía trabajando. Pero el enseñar eso que se dice, hay que enseñar, pero enseñar para ser libre, es muy difícil. Yo me negué a mostrar obra mía hasta que un día tenía una exposición y aparecieron todos en la exposición, porque yo no me negaba y querían que yo hubiera mostrado su obra. Yo lo que hacía era teoría o corregía trabajo, pero sin mostrar mi obra. Porque ¿qué pasa? El maestro o la persona o el profesor o que sea, hay una tendencia a pegarse, diríamos, a lo que él piensa. Y cada individuo es un mundo, lo que decía yo antes. Y lo importante es que sea un mundo diferente, porque nosotros nos nutrimos de la diversidad. Y además una cosa, en el caso mío, por ejemplo, yo comparto con Torres García, yo comparto con una cantidad de gente, porque si no, no hubiera seguido trabajando en eso. Comparto esa idea de construcción, esa idea que nos viene de todo el arte de atrás, cómo fue planteado o cómo venía planteado. Pero también yo respondo a un tiempo, yo respondo a unas experiencias, una forma de ser y a un carácter. Entonces, el enseñar es también que la otra persona, el joven, que está viviendo otra etapa diferente, otro mundo diferente, otras relaciones diferentes, el enseñar es muy complicado el llegar a dar con un camino acertado. Y uno siempre queda con la duda si lo que ha hecho es un poco colonizar mentalmente al otro con la idea de uno. Y entonces por ahí no puede ir el camino, sino que transmitirle, diríamos, y que cada uno vaya haciendo su experiencia en función de darle la historia del arte, el ir encontrando, diríamos, cada individuo sus elementos que lo van identificando. No todo el mundo que hace Bellas Artes o que estudia arte, luego termina o continúa pintando o continúa trabajando. Recuerdo a una amiga, una gran crítica de arte de Barcelona, Rosa Queralt, que murió hace 2 o 3 años, me decía, ella era profesora en la escuela, en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, y me decía, esto, Juan, de los alumnos es como un embudo, entran muchísimo, pero luego continúan, luego en la vida trabajando una muy poca porción de aquellos que entraron, porque el arte exige un sacrificio, es decir, una entrega, una búsqueda, una obsesión, y sin esa entrega y ese amor que es el sentido de la vida de cada pintor, no existe el encuentro consigo mismo. De tal manera que en la raíz de eso está también el docente o el profesor que ha tenido anteriormente para que esa realidad se produzca. Porque hay mucha gente que aprende un oficio, que los oficios se aprenden, pero que luego siguen repitiendo esquemas o formas de ser. Ha pasado acá, en Uruguay, por ejemplo, con el caso de Torres García. Hay cantidad de gente, hay mucha gente que aprendió un oficio, pero que sigue haciendo Torres García. Entonces, es decir, es la verdad, es decir, aquí no nos vamos a estar mintiendo diciendo que no, que sigue. Y eso sucede absolutamente en todo con todos los maestros. Es decir, el aprender un oficio y luego aprender una teoría y repetir esa teoría como una forma todavía sin llegar a ser un encuentro. De manera que es muy complejo, la pregunta que me has hecho es muy compleja como docente, como tal, es decir, el trabajar para ser libre. La culpa no es del maestro, la culpa también es, diríamos,
del alumno que llega a cuestionar y a, diríamos, a buscarse a sí mismo. Creo que por ahí está medianamente contestada la pregunta, no sé si... Bueno, tenemos una rica agua saborizada para los que se quieran quedar a charlar. No, sí, no es salada, tiene limón, tiene otros ácidos. Bueno, y también el catálogo se vende a un precio sumamente módico para aquellos que no lo han adquirido aún, que se agota, como dicen en la televisión. Bueno, no sé, por mi parte, agradecerles nuevamente la presencia a este lujo de invitados que tuvimos, de invitadas y al amigo invitado. La muestra continúa hasta el 9 de agosto. Los invitamos a que la visiten, que la recorran calmamente e inviten a sus amigos a que vengan a verla. Muchas gracias.